Hola a todos y a todas. Bueno, aquí estamos nuevamente con una clase práctica de sedimentología. En este caso vamos a revisar rápidamente los ambientes sedimentarios marinos, haciendo hincapié particularmente en lo que es el ambiente costero y las plataformas silicoclásticas por un lado, y por otro lado los ambientes marino profundos. El complemento a los contenidos que se tratan en estas clases está en dos archivos en PDF, en donde tienen, digamos, un resumen de lo que serían los contenidos más importantes sobre ambientes marinos someros y ambientes marinos profundos. Los objetivos del trabajo práctico son, bueno, analizar asociaciones de fases, diagnósticas de ambientes marinos de plataforma y ambientes marinos profundos, analizar perfiles sedimentarios con secuencias de fases típicas de cada subambiente depositacional, tanto de los ambientes de plataforma como así también los elementos y depósitos típicos de ambientes marinos profundos, y analizar la evolución paleoambiental de los sistemas depositacionales en el tiempo. Muy bien, a modo de introducción, cuando hablamos de ambientes marinos, a grandes rasgos se pueden reconocer diferentes zonas eh, en base a la profundidad. Aquí tenemos un gráfico que esquematiza lo que vendría a ser la zona nerítica, que viene a representar lo que es todo el ambiente costero y asimismo todo lo que es la plataforma. O sea, por definición la zona nerítica se extiende desde la línea de costa hasta los 200, aproximadamente los 200 metros de profundidad, a partir del cual se produce lo que se conoce como el shelf break o el quiebre de la plataforma, y se desarrolla el talud, que representa lo que se conoce como zona batial, ¿no? La cual por lo general se extiende entre los 2000 y los 4000 metros. Luego tenemos una zona que se denomina zona abisal, y finalmente a profundidades, digamos, mayores a 5000 metros en el fondo oceánico se desarrolla la zona adal. Aquí vemos un ejemplo de lo que vendría a ser, digamos, la zona nerítica, digamos, con un relieve muy bajo en zonas, digamos, aledañas a las áreas emergidas en los continentes. Una zona de alta pendiente, por lo general, digamos, entre 2 y 7 grados, si bien acá, digamos, se ve como una pendiente más pronunciada, correspondiente a lo que es el talud, y finalmente el fondo oceánico. Nosotros nos enfocaremos en lo que es, por un lado, los ambientes de plataforma, y vamos a hablar también un poco de lo que es el ambiente costero, es decir, digamos, el ambiente de transición entre lo que vendría a ser las fases o los depósitos netamente continentales y los depósitos netamente marinos. Y por otro lado vamos a ver, digamos, fases y depósitos y procesos típicos que ocurren en los ambientes marinos profundos. Bueno, ahí tenemos un detalle de la plataforma, el ambiente marino profundo y el talud. Muy bien, vamos a empezar hablando sobre los sistemas de plataformas. Muy bien, aquí tenemos algunos diagramas que esquematizan los diferentes subambientes o zonas que se reconocen dentro de las plataformas. Si bien dijimos que las plataformas son parte de lo que se conoce como zona nerítica a grandes rasgos, internamente pueden ser subdivididas en diferentes subambientes de acuerdo al proceso que predomina en cada uno de ellos. Desde las zonas más costeras tenemos en primer lugar lo que se conoce como backshore,
que viene a ser, digamos, el subambiente comprendido, digamos, por encima de lo que es la marea alta. O sea, lo que vendría a ser el backshore, por lo general no tiene influencia directa del mar, sino que es esporádicamente inundado durante los eventos de tormenta. Esto incluye tanto a los médanos costeros como así también a lo que son las planicies de marea y la zona costera. Por otro lado, un ambiente interesante es lo que se conoce como el foreshore, el cual se desarrolla por definición entre el límite de la marea alta o la pleamar y el límite de la marea baja o bajamar. Justamente en este ambiente vamos a esperar encontrar depósitos relacionados a marea, o sea, existen, digamos, como principales procesos de difusión de sedimentos las mareas y asimismo las olas. Y luego, a medida que nos desplazamos hacia ambientes más profundos, ya entramos en otro ambiente que se denomina shore phase, que como pueden ver aquí se divide por lo general en dos y a veces tres diferentes subambientes: shore phase superior, shore phase medio y shore phase inferior, o shore phase superior e inferior. En el cual, digamos, tenemos como principal proceso de difusión la acción del oleaje. Ya no tenemos más la influencia de las mareas. Justamente el shore phase se desarrolla entre el límite de la marea baja y el límite, o sea, el nivel de base de las olas de buen tiempo. O sea, esto se toma como referencia, digamos, hasta qué profundidad tienen acción en la redistribución de sedimentos las olas de buen tiempo. Y finalmente tenemos, digamos, en el pasaje entre lo que vendría a ser el shore phase y el offshore, tenemos un ambiente que se denomina offshore de transición o transición a offshore, en donde, digamos, es el ambiente comprendido entre el nivel de base de olas de buen tiempo y el nivel de base de olas de tormenta. O sea, durante las tormentas, el nivel de base de las olas es modificado principalmente porque se forman olas mucho más importantes, de mayor amplitud, que justamente permiten en sectores más profundos aún así generar un retrabajo del fondo marino. Finalmente está lo que se conoce como el offshore o plataforma externa, la cual comprende a toda la zona que se encuentra por debajo del límite de acción de olas de tormenta. Entonces, en este caso ya tanto las olas como las mareas no son efectivas en el retrabajo y en la difusión de sedimentos. En base justamente a el proceso que predomine en cada plataforma, ya sea una plataforma dominada por tormentas y olas, o bien plataformas dominadas por mareas, vamos a tener diferentes arreglos y diferentes depósitos resultantes. Nosotros lo vamos a dar, digamos, lo vamos a ver en este caso desde algo más general, y vamos a ver depósitos o fases diagnósticas de cada subambiente, sin entrar en detalle en si se trata de sistemas dominados por tormenta o bien sistemas dominados por marea, sino que simplemente vamos a hacer algún que otro ejemplo en el caso de que estemos en uno u otro sistema. Lo importante de esto es recordar que siempre en base al sistema que estemos estudiando y a la dinámica que tenga ese sistema, va a predominar uno u otro proceso. Esto es algo similar a lo que ocurre con los deltas, donde tenemos diferentes tipos de deltas según justamente el proceso predominante. Muy bien, antes de entrar en detalle en lo que son los diferentes subambientes dentro del dominio marino, vamos a repasar rápidamente lo que se conoce como el backshore, o bien, digamos, aquellos subambientes que se desarrollan
por encima del límite de acción de mareas. Y en este caso encontramos dos escenarios distintos. Algo que no mencionamos anteriormente en la parte de introducción es, digamos, que existen diferentes tipos de costas según el proceso que predomine. Existen costas erosivas y costas depositacionales. Las costas erosivas son aquellas en donde existe una, digamos, la costa refleja gran parte de la energía de las olas y por lo tanto predominan los procesos de erosión, se generan costas acantiladas. Y por otro lado tenemos las costas depositacionales en donde la energía de las olas es disipada completamente y predomina, digamos, la acumulación de arena. En costas depositacionales es muy común a veces encontrar que parte de la arena retrabajada por las olas y las corrientes de marea es eventualmente exportada al backshore, formando complejos de dunas eólicas costeras. Este es el ejemplo de la costa atlántica entre Montehermoso y Pehuenco. En otros casos es común encontrar playas arenosas desarrolladas, digamos, en cordones elongados en sectores aledaños a lo que se conoce como planicies costeras. Particularmente estas se van a dar en costas dominadas por oleaje y típicamente, digamos, a medida que la línea de costa avanza por sobre el mar, o sea, se produce una regresión marina, es muy común encontrar depósitos de chenier, justamente aislados o relícticos, que son, digamos, indicio de antiguas posiciones de la línea de costa. O sea, en este caso que vemos dos depósitos de chenier, que son estas barras o depósitos arenosos elongados, justamente están evidenciando antiguas posiciones de la línea de costa del mar. Aquí vemos el proceso por el cual, digamos, se produce justamente un chenier relíctico. O sea, en un estadio 1 tenemos una planicie que avanza por sobre el mar. Luego tenemos el desarrollo justamente de los chenier en zonas con importante acción de olas en la costa. Y finalmente, digamos, cuando la planicie vuelve a avanzar sobre el mar, queda un relicto de la, digamos, de la antigua, de un chenier que representa la línea de costa relíctico. En otros casos es común encontrar asimismo sistemas de barreras o islas barrera que van a ser comunes también en costas dominadas por oleaje y en algunos casos en costas dominadas por olas y corrientes de marea. Aquí vemos dos ejemplos distintos. En este ejemplo de aquí arriba vemos digamos, los subambientes o el modelo tipo de sistemas de islas barrera desarrolladas en costas dominadas por oleaje, y en este otro caso vemos una combinación de ambos procesos, o sea, olas y corrientes de marea. Básicamente en estos sistemas no tenemos más, digamos, una playa digamos, adyacente a lo que vendría a ser la planicie costera, sino que tenemos en contacto con la planicie una albúfera o una laguna que se conoce típicamente con el nombre de lagún y se caracteriza principalmente por presentar una baja energía. O sea, dado que tenemos estas islas barrera que se construyen principalmente a partir de la acción del oleaje, tenemos digamos, estos sistemas de lagunas que por lo general tienen una energía muy baja y predominan los depósitos por decantación. Justamente los lagún o las albúferas se
caracterizan por lo general por tener o bien una salinidad menor que el agua de mar, en los casos en donde tienen aportes fluviales, o bien ser hipersalinas y tener una salinidad mayor que el agua de mar. En el caso de digamos, los lagún que tienen influencias de mareas, es muy común que se desarrollen canales de marea, que son estos que se representan acá, y vamos a tener justamente lo que se conocen deltas de flujo y reflujo relacionados justamente al retrabajo de material por acción de las mareas. Aquí tenemos lóbulos que justamente representan depósitos de deltas de flujo y deltas de reflujo. Particularmente la isla Barrera se va a construir principalmente por depósitos arenosos que típicamente tienen estratificación entrecruzada y particularmente, digamos, como estas barras están expuestas en la superficie, es común que, digamos, en algunos casos desarrollen complejos de dunas eólicas justamente asociadas a el transporte subaéreo de arena una vez que la barrera está estable y se mueve o migra hacia un lado o hacia otro. Por otro lado, durante los eventos de tormenta, ocasionalmente el nivel del mar, o sea que se ubica, digamos, el dominio marino, que vendría a ser este que se ubica aquí, puede alcanzar a vencer la barrera arenosa y justamente digamos, el retrabajo por acción de las olas durante las tormentas favorece el desarrollo de estos lóbulos que conforman lo que se conoce como depósitos de washover. Justamente esto es relacionado a la acción del oleaje, digamos, al retrabajo de la isla Barrera durante las tormentas y digamos, la retransferencia o la transferencia de arena hacia la laguna adyacente. Muy bien, ya en la transición entre lo que vendría a ser el backshore y el foreshore, es decir, entre la zona donde la acción de mareas es efectiva periódicamente y la zona que es esporádicamente inundada por el mar, tenemos a veces desarrollado lo que se conoce como berma, que es un elemento depositacional arenoso que justamente se caracteriza por dos caras principales, una cara, digamos, que inclina hacia lo que vendría a ser el backshore, que ocasionalmente puede estar colonizada por plantas halófitas y puede presentar óndulas eólicas, o sea, esta cara de la berma por lo general se encuentra expuesta en la superficie. Por otro lado, la cara que da, digamos, hacia el mar, por lo general va a presentar óndulas de oleaje y puede presentar evidencias de bioturbación. Aquí tenemos un ejemplo de una berma, en donde fíjense cómo se desarrollan capas que inclinan hacia el continente con un bajo ángulo y capas que inclinan hacia el mar con un ángulo un poco mayor. Esto es, digamos, estos son los rasgos típicos de lo que esperaríamos encontrar en depósitos de berma. Justamente la berma es lo que divide el dominio del backshore de lo que vendría a ser el foreshore o la zona en donde la acción de mareas es efectiva. Justamente la berma se desarrolla durante periodos estables en donde no hay mucha recurrencia de las tormentas. ¿Por qué? Porque si tenemos frecuencia de eventos de tormenta, la amplitud de las olas es mayor y, digamos, se pueden
producir una eventual erosión de la berma y un retrabajo de esta arena que es eventualmente transferida hacia lo que vendría a ser el backshore o bien es incorporada y retrabajada por procesos de olas y mareas en el foreshore. O sea, vamos a encontrar este elemento depositacional en aquellas playas en donde no tengamos mucha frecuencia de eventos de tormenta. Particularmente en la costa de Montehermoso es frecuente que se desarrolle una berma, particularmente en invierno cuando las tormentas son menores. Justamente los rasgos diagnósticos, como dijimos anteriormente, se caracterizan por la presencia de truncaciones internas y digamos capas o estratos que inclinan hacia el continente y estratos que inclinan hacia el mar. Ya entrando en lo que es el foreshore, dijimos anteriormente que es la zona o el subambiente que se desarrolla entre el límite de la marea alta o la pleamar y el límite de la marea baja o baja mar. Entonces es muy común esperar encontrar justamente en lo que vendría a ser el foreshore depósitos relacionados tanto a la acción del oleaje como a la acción de mareas. Aquí yo puse algunas estructuras diagnósticas justamente de acción de mareas que permitirían asumir que estamos en un ambiente dominado por mareas o digamos donde la recurrencia de las mareas es importante y justamente es un proceso de difusión de sedimentos en ese ambiente o subambiente. Por un lado tenemos la estratificación entrecruzada sigmoidal, en donde tenemos, digamos, sets de estratificación entrecruzada que justamente tienen entre los sets se desarrollan lo que se conocen como cortinas de fango, justamente relacionadas a las mareas, a la dinámica de las mareas y justamente mareas vivas y mareas muertas, como digamos eso influencia en la formación y la construcción justamente de estas barras arenosas. Por otro lado, es común encontrar asimismo depósitos relacionados a herringbone, en donde vamos a encontrar sets entrecruzados que inclinan hacia el continente o bien que inclinan hacia el mar, en algunos casos separados por depósitos muy de bajo espesor de fango, justamente relacionado a los periodos de pausa o a las estoas entre dos mareas, una de subiente y una de bajante. También es común encontrar, digamos, depósitos de estratificación entrecruzada, que aquí no pusimos ningún ejemplo, con superficies de reactivación. Justamente las superficies de reactivación se relacionan a diferentes eventos en donde en algunos casos la marea principal puede erosionar parte o todo, digamos, el depósito que genera la marea subordinada y justamente se producen esas truncaciones en lo que vendría a ser la estratificación entrecruzada, que son diagnósticas de ambientes de marea. Entonces, en resumen, en el foreshore vamos a esperar encontrar estructuras relacionadas a acción de mareas, que pueden ser tanto cortinas de fango o bien mud drapes y depósitos heterolíticos de tipo flasher, o sea, va a ser muy importante la cantidad de arena en relación al fango
pero aún así podemos encontrar justamente esos lentes de fango relacionados a las estoas o los periodos de pausa entre las mareas subiente y bajante. Ya entrando en lo que es el short phase, ahora nos metemos en los subambientes en donde la acción de las mareas ya no es efectiva y vamos a tener particularmente acción del oleaje. Justamente los trenes de ondas, o sea, tenemos ondulaciones en la superficie del agua que son generadas por el viento, y cuando los trenes de onda desarrollan, digamos, elipses y, digamos, tienen influencia sobre el fondo, favorecen al retrabajo del material inconsolidado que se encuentra en el fondo. Particularmente los depósitos y procesos que vamos a esperar en el short phase van a ser principalmente a partir de la acción del oleaje, y vamos a esperar encontrar estructuras relacionadas a acción de olas, tanto laminación truncada de ola como asimismo depósitos heterolíticos de tipo wavy bedding o bien lenticular bedding en el caso del short phase inferior, con ripples truncados de ola. Esto es algo importante de lo que son los depósitos heterolíticos. O sea, si bien sabemos que cuando hablamos de depósitos heterolíticos, flasher, onduloso y lenticular, estamos hablando de una intercalación entre fango y arena. Particularmente en lo que vendría a ser el short phase, vamos a esperar que justamente esos depósitos heterolíticos, particularmente estratificación ondulosa, los ripples o los intervalos arenosos de esa estructura sean simétricos o bien sean formados a partir de la acción del oleaje, como se ve en este caso. Y después tenemos en algunos otros casos depósitos enteramente arenosos, justamente con la laminación truncada de ola, que es diagnóstica de acción del oleaje. Otras estructuras comunes es estructuras tipo Swaley o tipo Hamoki Cross Stratification. Muy bien, aquí tenemos ejemplos de lo que vendría a ser el Swaley y el Hamoki. Sí, acá tenemos un Swaley y acá vemos un Hamoki isótropo, ¿no? Y justamente estas estructuras, en particular el Swaley, va a ser más frecuente en lo que vendría a ser el short phase y se relaciona justamente a flujos combinados. Flujos combinados en este tipo de ambientes tenemos que pensar en corrientes unidireccionales, por lo general producidas durante los eventos de tormenta, en donde, digamos, los vientos apilan o transfieren aguas superficiales hacia la costa y se producen, digamos, fenómenos de downwelling que generan corrientes hacia zonas, digamos, distales, y asimismo la acción del oleaje típica de estos ambientes. O sea, tenemos dos procesos que son los encargados del retrabajo, la difusión de sedimentos, y generalmente van a producir estas estructuras asimétricas en lo que vendría a ser el caso del Swaley y simétricas en el caso de los Hamoki. Particularmente en el short phase, como dijimos anteriormente, es más esperable encontrar estructuras tipo Swaley que estructuras tipo Hamoki. Ya entrando en lo que es la transición al offshore o el offshore de transición, como se suele decir, ya en este caso estamos, digamos, vamos a ver ocasionalmente estructuras relacionadas a retrabajo del fondo por olas, y particularmente los depósitos heterolíticos se van a relacionar, digamos, principalmente a flujos unidireccionales. O sea, ya no vemos ripples tan diagnósticos de acción de olas, sino que por lo general los ripples muestran una componente unidireccional muy importante.
Y asimismo los depósitos son más bien de tipo lenticular bedding, o sea, tenemos una predominancia del material fangoso por sobre el material arenoso. Esto nos habla de que las condiciones energéticas del medio son cada vez menor. Esto se debe particularmente a que ya no estamos en una zona afectada periódicamente por acción de olas, sino que las olas solamente tienen acción durante las tormentas. Por lo cual, en estos casos tenemos que empezar a pensar en otro tipo de procesos en lo que es justamente el transporte de sedimentos. Aquí vemos ejemplos de hammocks isótropos, en lo que vendría a ser un offshore de transición. Particularmente, como dijimos anteriormente, estas estructuras se desarrollarían principalmente durante eventos de tormenta. Si bien, digamos, no son diagnósticas de las tormentas, en caso de que estemos en una plataforma dominada por tormentas, es esperable encontrar estas estructuras relacionadas a flujos combinados vinculadas justamente a la interacción de la acción de olas y corrientes unidireccionales producidas justamente durante las tormentas. Y bueno, ya entrando en el offshore, entramos en el dominio en el cual estamos por debajo del límite de acción de las olas de tormenta. Entonces, en este caso ya los depósitos tienden a ser puramente fangolíticos, es raro encontrar arena y predominan justamente depósitos relacionados a procesos de decantación hemipelágica a partir de plumas de flotación o bien interflows que justamente evidencian las condiciones de baja energía de este medio depositacional. Algo que no vamos a mencionar, o sea que no vamos a entrar en detalle, es que en algunos casos es común encontrar en el offshore intercalaciones de niveles tabulares de depósitos arenosos que frecuentemente son referidos como lóbulos de plataforma. Estos lóbulos se relacionan justamente a deltas hiperpícnicos, que justamente, digamos, cuando el río llega a su desembocadura no genera en particular un delta litoral, sino que continúa hacia sectores, digamos, distales de la plataforma y genera un sistema de canales y lóbulos hiperpícnicos en la plataforma. Entonces, cuando estamos en un medio en donde las fases finas o bien, digamos, los depósitos de background muestran evidencias de baja energía, pero están intercalando con niveles o depósitos arenosos que evidencian mayor energía, debemos pensar en este tipo de procesos. Justamente en el offshore, como dijimos anteriormente, ya no tenemos, digamos, procesos de difusión por olas y mareas que sean efectivos en el retrabajo o en la transferencia de sedimentos, por lo cual en estos casos ya empiezan a jugar otros procesos como son los flujos gravitativos de sedimentos. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de cómo es el stacking o el apilamiento vertical de fases que esperamos encontrar justamente en ambientes de plataforma. Por ahí se acuerdan del diagrama este, que ya lo vimos en el práctico de fases, en donde tenemos, digamos, un pasaje desde fases de offshore a fases de offshore de transición a fases de shore phase. Justamente esto lo que nos está diciendo es que el pasaje entre los diferentes subambientes va a ser transicional. Aquí tenemos una representación esquemática, justamente con esos dientes que representan un pasaje transicional de un ambiente a otro. Aquí vemos ejemplos de cómo es justamente el stacking o el apilamiento vertical que esperamos encontrar entre las fases. O sea, en condiciones progradantes vamos a pasar progresivamente desde fases más profundas de offshore hacia fases más someras o más clásticas, gruesas
de short phase o en algunos casos depósitos de foreshore. Entonces los apilamientos por lo general son grano y estrato crecientes. Aquí vemos representado un stacking parecido a lo que podría ser esta representación esquemática desde aquí, en donde vemos diferentes eventos de progradación de una plataforma limitados por periodos de pausa en donde el sistema se inunda nuevamente y comienza una progradación. O sea, todo lo que aparece, digamos, como meteorizado son los depósitos de grano más fino, y los crestones que resaltan representan las fases costeras de mayor energía. Entonces, estamos viendo un pasaje transicional entre fases de offshore a fases de transición a offshore a fases de short phase, y luego nuevamente fases de offshore a fases de offshore de transición a fases de short phase, y así es como se van apilando diferentes ciclos que justamente representan una progradación de un sistema de plataforma. Aquí vemos más ejemplos, lo mismo, sucesiones progradantes de depósitos de plataforma, pasando desde fases más profundas o fangolíticas a fases más arenosas que se relacionan a ambientes de short phase. Y en este otro caso vemos lo mismo, o sea, vemos los crestones estos con depósitos arenosos relacionados al short phase y los intervalos más finos relacionados al offshore. La ciclicidad esta es muy común en, digamos, en ambientes de plataforma. Entonces, si estamos en un medio de plataforma, es muy común esperar encontrar justamente este tipo de arreglos con sucesiones progradantes, pasando desde fases de offshore a fases de short phase o foreshore.